Buenas noches, Máster. Bienvenidos a este espacio de diálogo. Hoy vamos a compartir nuestras reflexiones personales y también de manera profesional a partir de la película que ya hemos visto, María Lleneres de Gracia, totalmente conectándolo con la realidad ecuatoriana, el rol del Estado y los trabajadores sociales. Voy a dar una breve introducción a esta película. El cine como manifestación cultural tiene el poder de visibilizar a todas las realidades sociales que a menudo permanecen visibles. En esta ocasión, a través del análisis colectivo de la película María Llenera de Gracia, vamos a reflexionar sobre las múltiples formas de exclusión que enfrentan las mujeres jóvenes en contextos de pobreza, migración y desigualdad estructural. Vamos a empezar, compañeros, con la primera Claro. pregunta. ¿Qué escena de la película les impactó más y por qué? Bueno, para mí una de las escenas más impactantes fue cuando una de las mulas se murió y fue por una de las cápsulas rotas, porque creo que la escena reveló mucho la humanidad de María, sobre todo porque ella, a pesar de que se sentía mal y de saber que estaba atrapada en una de las redes criminales más grandes, ella mantenía su ¿Qué necesitas? dignidad, ¿no? Creo. A mí también me impactó profundamente la escena en la que María en el baño, completamente sola, con dolor y teniendo que proteger cada uno de estas partes, me hizo pensar en cuántas mujeres atraviesan situaciones límites sin redes de apoyo y en que cómo el sistema muchas veces no las ve. Sí, correcto. Si bien es cierto, una de las escenas que impacta es como el comportamiento que se tuvo con María y cómo ella tuvo que luchar y desencadenar para poder salir de esos enmarcamientos. Sí, me parece que todo lo que vamos con María, me parece que estamos todos de acuerdo que María en lo que se convirtió. Compañeros, ¿qué les parece si María fue libre al momento de tomar la decisión en convertirse en mula? ¿Cuáles fueron estos factores estructurales que influyeron? Mm, la verdad es que yo creo que uno de los factores más importantes fue el hecho de la pobreza y la desigualdad, ¿no? Porque María no lo tenía nada, prácticamente nada, ni eh, educación, trabajo, vida digna, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante fue el hecho de que ella estaba totalmente abandonada y totalmente sola, y fue lo que a la final pudo hacer que ella haya decidido no ser parte de esta red. Es que definitivamente María no fue libre, estaba atrapada en el contexto de la pobreza, sin oportunidades, con una familia que dependía de ella y un embarazo que también la limitaba a sus posibilidades. Si bien es cierto, en esta pregunta, dentro de este conversatorio, estamos claros que dentro del entorno social en el que vivía María existió la exclusión social y la pobreza, que es lo que ayudó a tomar la decisión de María. Si así es, compañeros, lo que pasa es que María se convierte en un objeto de control, en una explotación, un riesgo, y al quedarse embarazada, entonces todo eso se convierte en una explotación para ella. Otra pregunta. ¿Creen ustedes que en Ecuador hay varias Marías? ¿Dónde viven y qué posibilidades tienen?
Bueno, yo considero que sí, que realmente hay muchísimas y creo que realmente viven en los barrios más difíciles, ¿no? Por ejemplo, en todos estos barrios que no tienen vidas dignas, que no tienen servicios básicos, que no tienen eh, eh, programas, calles. Y también creo que es responsabilidad de el Estado como tal, ¿no? Ujú. Lamentablemente sí. En Ecuador hay varias Marías. Se encuentran en estas zonas, nuestras zonas rurales, barrios marginales, las zonas periferias urbanas. Estos son jóvenes sin acceso a la educación de calidad que deben abandonar la escuela por un embarazo no planificado o por falta de recursos. Es algo muy importante acotar que creo que sí, lo manifesté en la introducción. No hay redes de apoyo, no hay una persona que esté con ellos como para poder encaminarlos. Entonces, yo sí reafirmo mi opinión y considero que sí hay bastantes Marías aquí en el Ecuador. Compañera, justamente enmarcándonos dentro de esta pregunta, en el rol social que podemos observar en nuestro diario vivir, es muy frecuente encontrar varias Marías en las situaciones difíciles que se encuentran dentro de nuestro territorio. Muchas personas como profesionales podemos observar las situaciones críticas, usted ya lo mencionó, embarazos no deseados, embarazos en adolescentes, extrema pobreza. Eso conlleva a observar las diferentes Marías, llamémoslo así, que existen en nuestro entorno social. Sí, a veces por la pobreza también nos dejamos, hay muchos recursos que no nos dejan actuar de mejor manera, entonces tal vez llegamos a ese punto en que hay varias Marías. Ojalá en algún tiempo lleguemos a mejorar esa situación, a concientizar, a concientizar mejor estos tipos de cosas, estos tipos de acciones. Eso sería. ¿Qué papel juega el Estado ante situaciones como las que vivió María? Bueno, yo creo que el Estado debería ser un, como que, yo creo que él es el que tendría que poder dar todo lo que tiene que ver con educación, salud, ¿no? Y a la final yo creo que lo que sucedió es que no se lo dio y que es por esa razón que ella terminó haciendo todo lo que ella hizo, porque María estaba completamente sola y no tenía acceso a absolutamente nada. Exacto. En pocas palabras podríamos indicar que el Estado la abandonó. O sea, el Estado no estuvo. La falta de inversión en la salud, la educación y el empleo juvenil condena a que muchos, miles de jóvenes en la actualidad y también anteriormente puedan repetir estas historias como la de María. Necesitamos un Estado más humano, presente y protector. Si bien es cierto, nosotros en cuanto a esta pregunta hablamos del Estado, el Estado es garantista de derechos de las personas. A ello, el Estado, por medio de sus representantes, debe observar o debe ver las necesidades de las personas. Si nos referimos explícitamente a María, no cuidó las necesidades que ella tuvo, por ende, la llevó o le permitió que ocurran todos los eventos en el cual hablamos en esta película. Claro, como hablamos de María, María fue una persona como esclava, que se dejó llevar, o sea que todo fue tan duro para ella en todo ese transcurso, mientras que el Estado nos tendría que garantizar nuestra seguridad, nuestro bienestar, tendría que ayudarnos en todos esos sentidos, pero ya sí nos toca los nuevos casos. ¿Conocen alguna política pública ecuatoriana que promueva la inclusión de jóvenes en situaciones de pobreza o embarazo adolescente?
Yo creo que sí hay algunos, pero hay un problema muy grande y es el hecho de la falta de recursos y la falta de voluntad para ejecutarlos también. Bueno, sí, yo conozco la estrategia NIPLA que en algún momento tuvo fuerza, pero ha sido desmantelada parcialmente. También existen muchísimos programas, eh, Misión Mujer o también en los centros de desarrollo infantil, pero estos no son suficientes para poder enfrentar la magnitud del problema. Ujú. Continúe, compañero Manuel. ¿Qué le parece a usted esta pregunta? Se me fue un poquito el internet. Bueno, lo que estaba con la última pregunta, Ujú. no sé si me puede repetir la pregunta. Sí, claro. ¿Conocen alguna política pública ecuatoriana que promueva la inclusión de jóvenes en situación de pobreza o embarazo adolescente? Sí, en el Ministerio de Salud Pública priorizan esos casos. Es algo que es sobre la salud, reproducción sexual, eh, el acceso a la educación sobre todos esos casos. Sí, ahora hay unas nuevas alternativas que se ha tomado el Estado, entonces yo creo que vamos mejorando poco a poco en ese sentido. Ujú. ¿Usted, Existe un, compañero sin- Ángel? existe un sinnúmero ya de entidades públicas que promueven la inclusión en jóvenes, adolescentes, niñas. Hablamos del MIES, juntas cantonales, el Ministerio de Salud Pública mismo, en los cuales promueven sobre las necesidades en adolescentes y jóvenes. Ese tema es muy importante y muy extenso. ¿Por qué? Porque en el tiempo actual que vivimos es una necesidad y condición del Estado en promover la educación a las personas adultos menores. Muchas gracias, compañeros, por cada uno de sus aportes. Este conversatorio nos recuerda que como profesionales no solo debemos acompañar a las personas, sino también poder denunciar las causas estructurales de la exclusión. María no solo es un caso aislado, es un reflejo de una realidad que exige justicia social. No sé si de pronto desean concluir con algo, compañeros. Sí, que María, en resumen, María podemos decir que es una película poderosa y reflexiva que nos humaniza a las víctimas del narcotráfico y destaco la complejidad del problema, que su enfoque realista y auténtico lo hace una herramienta valiosa para comprender mejor este tema, que debemos ser más conscientes eh, sobre nuestros hijos, cómo les guiamos, cómo les educamos. Todo depende también de nuestras enseñanzas, tanto entre los padres, entre las instituciones, cómo guiamos. Debemos ser más realistas, más enfocados en todos esos temas de sexualidad, de todos esos temas que se dan, como el narcotráfico y todos esos movimientos que se dían, esos eventos que son. Eso, eso sería de mi parte. Eh, Ha sido un gusto poder compartir este conversatorio con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.